sea que se vuelve su guardar. Buenos días, jóvenes. Buenos días, arquitecto. Buenos días, arquitecto. Pues saludarlos. Necesitaba, ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú me dijeron de que quitarle igual a la puta doctor falso que te hace pasar por doctor. Ey, por favor. Stephanie, apague su micrófono. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre el ejercicio que vamos a hacer hoy, en la tercera semana. Entonces, vamos a ver volúmenes en la clase de hoy, ¿verdad? Es el trabajo que vamos a hacer. Los edificios se representan como volúmenes simples en el caso en que la escala de lo representado requieran 1/2000 o 1/1000. ¿Sí? En el caso de escalas de representación más reducidas, pero que contemplen construcciones reducidas. La semana pasada platicábamos de las escalas que hay que aplicar a nuestras maquetas. En este caso, pues si estamos aplicando una escala 1/2000, estamos utilizando la escala base del escalímetro 1/20. ¿Sí? Con la diferencia de que donde tenemos nosotros escala 1/20 y medimos, nos da 1 metro, ¿sí? Ahora nos va a dar en esta escala 1/2000, nos va a dar 100 metros. ¿Sí? Porque estamos agregando en escala 1/20, estaríamos hablando de aquí nomás, sin estos hasta ahí, hasta ese cero que está marcado. Pero estamos agregando 2 ceros. ¿Sí? O sea, estamos agregando estos 2 ceros. ¿Sí? Y entonces, para que nuestra escala se convierta en 2000. Entonces, a nuestro metro, en la escala 1/20, le vamos a agregar esos 2 ceros. Y por eso va a tener el valor ahora de 100 metros. Y todo lo que va entre el 0 y el 1 se va a contar igual. Probablemente sean 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros la mitad. Y así nos vamos a llegar a la escala 1/100. ¿Sí? Entonces, por favor, les encargo sus micrófonos. Vamos a silenciar. Por favor, les encargo sus micrófonos. Les encargo su colaboración con los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, a eso se refieren las escalas que vamos a estar utilizando. Si nosotros construimos una caja con paredes simplemente unidas, entonces va a quedar, hay que tener en cuenta el espesor de las láminas. Puede ser que yo quisiera, para que se vea bien el defecto, las uniones de muro, puedo cortar a 45 grados. Hola. Les encargo el micrófono, si no, vamos a dejar la clase ahí. Oh, mira, ahí en el cuarto están la buscaron. Por favor. Me pican las manos desde así soy desde pequeño. Como cuando hay cosas siempre. ¿No es que hagan grandes cicatrices ahí? Ajá. Donde quiera. Y siempre me lavo bien. Aquí sí me duele. ¿Te duele el tobillo? Aquí tengo
Bien, entonces gracias por la colaboración. Y entonces decíamos que esta es una forma de poder hacer las aristas, ¿verdad? Entonces hay que, dependiendo del tipo de material, hay que dejar este tipo de cortes, ¿sí? Y tomar en cuenta eso a la hora de medir para que no se vea una cara con el material, ¿verdad? Sino que se vea como está acá. Esa es una manera de dejar los muros nítidos para que no se vea mal nuestra maqueta, ¿verdad? O sea, para que se vea como está en esta imagen, ¿sí? Dejando ese tipo de muros, ¿verdad? Como esta parte del frente. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles que se dejan en esa parte, ¿verdad? Entonces, puede ser que alguien decida cortar a 45, depende del tipo de material, ¿verdad? Si es este material que trae una espuma en el centro, pues se puede solo hacer lo anterior para que queden bien los cortes, ¿sí? En el caso de cortes a 45, sí, hay que dejar como está acá, para que se vean los lados a 45 grados. Entonces, por eso dice ahí, cuando el corte de las dos paredes se hace inclinado de modo que la superficie externa del revestimiento no se deje ver, se aconseja para juntar paredes ángulos obtusos, es decir, arriba de 90 grados. Entonces, se puede cortar, extraer el estrato interno, ¿sí? Y la incisión debe dejar intacto el estrato, aquí debería ser externo, ¿sí? La incisión debe dejar intacto el estrato opuesto a la superficie de corte, para que a la hora de pegar se vea como una sola pieza, o sea, no se vea el quiebre mal, ¿verdad? Ahí hay ejemplos, ¿verdad? Esto es un corte, un muro a 45, este es uno a 90, como vemos aquí en el 5B, ¿verdad? Y la figura 5.3 es un corte a 45, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay otros estilos de corte, ¿sí? Para nuestras maquetas. Este documento está también en el material de aprendizaje en la plataforma, pero de igual manera se los voy a enviar por el WhatsApp para que les sea más fácil poderlo visualizar, ¿sí? Entonces, tenemos que definir bien nuestras medidas, ¿verdad? Que van a constituir el volumen en función del espesor del material y de cómo debe ser el encuentro de las paredes. A la medida de las paredes se le sustrae el espesor de tal modo que las medidas finales coincidan con el perfil del edificio a escala. Si vamos a hacer modelos de edificios, repito, podemos usar escalas para reducir el dibujo, ¿no? Entonces son escalas que se van alejando de la unidad. Cuando las escalas se alejan de la unidad, el dibujo va siendo más pequeño, ¿sí? Cuando nos vamos acercando a la unidad, el dibujo se representa con mayor tamaño, ¿sí? Entonces, tenemos unos videos, ¿verdad? Estos son apoyos para poderlo tener resistencia, ¿sí? Aquí está sobre paredes curvas, ¿sí? Hay que usar un material delgado y flexible que permita la curvatura sin quiebres, ¿verdad? Eso es el material que ustedes pueden utilizar. Si utilizaran cartón, pues habría que tratar de que en la cara que quede interna, que es la que no se va a ver, pues sean unas pequeñas solo ranuras, ¿verdad? Para ayudar a que se vaya doblando un poco el material, ¿sí? Entonces, puede ser que se construyan primero los estratos curvos y luego se peguen al resto de la caja, ¿verdad? Como en este caso, por ejemplo, ¿sí?
para que nos vaya ayudando. Entonces, ahí hay algunos consejos para aplicar el papel en el revestimiento curvo, ¿verdad? Hay que echarle un trozo más grande para poder después con la cuchilla o el cúter cortar sobre el papel sobrante que nos quede después de haber colocado el corte. Entonces, podemos tener objetos así, ¿verdad? Esto era lo que yo les decía. Esta es otra forma de poder hacer curvas si estoy utilizando cartón. Entonces, la idea es que por la parte interna hagamos estos cortes, ¿verdad? Sin traspasarlo, obviamente, para ayudarlo a que se vaya flexionando un poco y podamos darle esta forma curva. ¿Sí? De esa manera he hecho yo algunas maquetas con lados curvos. Y estos son otros ejemplos. ¿Sí? Con lados curvos. Aquí podemos ver otra maqueta con lados curvos. ¿Verdad? Entonces, si la figura a representar es un cilindro, los dos extremos deben solaparse parcialmente. Para maquetas de trabajo es posible realizar las curvas directamente en cartón de espuma laminada. Para ello es necesario extraer cierto número de cuñas de material de la cara que debe quedar oculta. O sea, ese es aquel material que, repito, trae una espuma entre las dos caras, ¿verdad? Y que entonces se puede retirar material y dejarlo, obviamente, la cara que va a quedar expuesta sin ningún corte. ¿De acuerdo? Esta es otra forma de poder hacer, con ese tipo de material que les digo, hacer curvas. ¿Sí? Y esto después le coloco un papel para forrarlo y que elimine estas líneas que pueden quedar vistas, ¿verdad? Para que quede de mejor manera. De esa forma podemos estar utilizando y repito, si es un cartón y el cartón va a quedar visto, pues va a quedar exactamente como está en esta cara. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer volúmenes simples, ¿verdad? Para poder identificar objetos. Las maquetas de volumen son solo para dar una idea de cómo va a quedar nuestro objeto final. Ahí no nos metemos todavía a ver detalles específicos de la maqueta, de los interiores, sino que solo para exteriores, ¿verdad? Cómo va a quedar volumétricamente nuestro objeto arquitectónico. ¿Sí? Entonces, esta definición alcanzará con la inserción de algunos detalles de carácter volumétrico que podrán ser previamente aplicados sobre los volúmenes construidos, ¿sí? O bien ensamblados durante la construcción de la caja. Aquí podemos ver ya una maqueta volumétrica, solo el exterior. No vemos detalles. Si hubiesen, por ejemplo, material para los sillares, si existe algún material para sillares, no, solo el puro volumen, como se ve en esta imagen. Para representar ventanas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando nos toque hacer una puerta y una ventana, una maquetilla de una puerta y una ventana. Pero se pueden dejar aberturas simples para que la maqueta difícilmente pueda asumir un aspecto de acabado. Y además, un interior visible requeriría una definición no congruente con este tipo de representación. ¿Eso qué quiere decir? Que para maquetas de este tipo no es necesario hacer tanto detalle en cuanto a las ventanas.
Cuando nos toque hacer ventanas, entonces vamos a ver algunas recomendaciones para que puedan ustedes realizar ventanas. Vean aquí, solo están los cuadros donde van a ir colocadas las puertas y ventanas, nada más, ¿sí? Solo para tener una idea de dónde van a ir ventanas y cómo van a quedar las fachadas, por ejemplo, de nuestro edificio arquitectónico, ¿verdad? O sea, es puramente volumen. Eso es lo que vamos a aplicar en este tipo de maquetas. O sea, no llevan tanto detalle, ¿sí? Entonces, se puede marcar con un lápiz la forma de las ventanas sobre la cara externa de la pieza, o bien encolar con productos recuperables una fotocopia de la fachada, representar de este modo no se dejan señales sobre la pieza. Son otras alternativas que se pueden utilizar para dejar las ventanas, ¿verdad? Sin tanto detalle. O sea, las maquetas pueden quedar van a depender del nivel, muchas veces de detalle que uno quiera llevar también las maquetas, ¿verdad? En este caso de volumen, solo es representar el tamaño y la forma del objeto, únicamente, ¿verdad? Entonces, para darles, aquí están dejando el marco de la ventana para darle un poco de más detalle. Es otra alternativa, otra opción que se puede utilizar, ¿sí? Se puede utilizar un molde de plástico, incluso de cartón, de la dimensión exacta de las ventanas, ¿verdad? Como están aquí. O sea, pero eso va a depender, repito, del tipo de maqueta que yo esté realizando, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes los moldes, ¿verdad?, de las caras que se van a utilizar. Solo se dejan los agujeros. Pueden quedar solo los agujeros, sí, o pegarle. La otra alternativa es imprimir dónde van a ir las ventanas, pegarlo sobre el cartón y para que quede la indicación de dónde van a ir nuestras ventanas. Es otra forma de poder hacerlo, ¿sí? Ahí vemos también cómo quedan los volúmenes, ¿sí? Solo de la forma de nuestro objeto. Aquí vuelve a... Puede ser que después de cortado el material que se utilice para los muros, se extrae el rectángulo, era lo que yo les decía, y se aplica en el interior de la maqueta una lámina que constituye el fondo de las aberturas. Cuidando la medida de la lámina, que sea superior a la superficie de la abertura para que permita la aplicación del pegamento. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos maquetas de una vivienda y la vivienda tiene 15 centímetros de espesor en el muro. Entonces, a veces se utilizan dos caras de cartón, ¿sí? Y entonces, si voy a dejar ventana, pues hemos utilizado acetato, ¿verdad? Y a veces un acetato para impresora, porque entonces eso nos permite imprimir nuestras ventanas, cortar un espacio más grande y pegar entre las dos caras la ventana para que quede ya en su lugar y no se vea mal, ¿verdad? Entonces, algo así puede estar uno colocando con este sistema, ¿verdad? Y después de cortar el material que se utiliza para los muros, se extrae el rectángulo de la ventana y se aplica en el interior de la maqueta una lámina que constituye el fondo de las aberturas. A eso se refiere cuando dice cuidando la medida de la lámina, que ésta sea más grande que la abertura de la ventana, ¿verdad? Para poder aplicarle el pegamento y no tengamos problema, porque si la dejamos justa al tamaño de la ventana, vamos a tener problemas, no lo vamos a poder pegar. ¿Sí, Naidelin? ¿Verdad que me escucha? Sí, sí, te escucho.
Él escribía al chat preguntándole si va a mandar esta grabación de esta clase al grupo de WhatsApp. Sí, sí, con mucho gusto lo mando. Estoy teniendo ¿Verdad? problemas. Porque- No le escucho bien. ¿Anda? Estoy teniendo problemas que no le escucho bien por cualquier duda. Ah, ok, no tengas pena. De todos modos, ahí les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Les Arqui. voy a enviar el video y también la presentación esta que estamos teniendo y los modelos que nos van a servir, los videos, mejor dicho, que les van a servir a ustedes. Vamos a ver unos videitos sobre esto. ¿De acuerdo? Ay, Entonces ahí vean, están cortando los rectángulos para las ventanas, las aberturas de las ventanas que van quedando ahí. ¿Sí? Y pues lo ideal, utilizar como habíamos platicado en la primera clase, utilizar una regla de metal. Puede ser con centímetros, sí, porque con centímetros nos facilita más hasta nos puede servir de escalímetro para ir tomando referencia de algunas medidas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí eso nos puede ayudar. ¿No? Entonces, pues ahí menciona lo de colocar otro material, ¿verdad? Porque se supone que no se va a ver la parte interior de la maqueta. Entonces, por eso es que se está utilizando esta alternativa. Lógicamente, esto no lo podemos utilizar cuando vamos a ver el interior de nuestra vivienda. ¿De acuerdo? Eso no lo podemos ver. Porque entonces se vería mal. No se vería estética nuestra maqueta. Entonces, esta es una alternativa, ¿no? Esta es con salientes de nuestra edificación. Vean ahí y primero cómo se trabajó el volumen, luego cómo se le agregaron las partes estas de la ventana y donde va a ir esta pieza que después se le agregó, ¿verdad? Con esta parte de ventanas, las ventanas laterales y las ventanas de arriba con esta puerta que queda aquí abajo. Son alternativas, sí, porque lo único que estamos viendo es el volumen donde vemos la forma de nuestra edificación. Ya un poquito más detallada la vamos dejando de esta manera, ¿verdad? Para que se vea solo el volumen. Esa es alguna alternativa para poder dejar volúmenes, una maqueta volumétrica. Pero de igual manera va a depender del tipo de detalle que yo le quiera poner a la maqueta. ¿Sí? Porque aquí igual yo podría utilizar alguna otra herramienta para colocar donde van las ventanas para que se vea mejor todavía. Como está aquí, por ejemplo. ¿Eh? Sí. Vean, aquí ya está más detallada nuestra maqueta de volumen. Y se llama de volumen porque solo es el puro volumen de nuestro edificio. En este caso, esa vivienda, ¿verdad? Solo va quedando a nivel volumétrico. No se ve nada del interior, no sabemos cómo está distribuida, y nada, porque lo único que nos interesa es ver el exterior de la vivienda. ¿Sí? De esa manera podemos quedar. Igual con las puertas o pórticos, ¿verdad? Igual es exactamente lo mismo que hicimos con las ventanas. Se recortan las partes a extraer. La fachada así realizada puede montarse entonces sobre la caja para el grado de definición elegido. Repito aquí, cuenta mucho el tipo de acabado que le queramos dar a la maqueta. A eso se refiere el grado de definición elegido. Las paredes del pórtico serán un simple plano vertical. Sin alteraciones de puertas o ventanas. Puede ser así, como vemos nosotros, con arcos de medio punto. En el caso de estos pórticos con arcos sobre columnas, la fachada se puede simplificar.
procedimiento tal como se ha descrito en el punto anterior, o bien, si la escala de la maqueta requiere una definición mayor, se pueden cortar los arcos a la altura de la imposta y aplicar durante el montaje segmentos de perfiles de madera de sección circular en lugar de las columnas. O sea, ahí ya estamos hablando de otro nivel de detalle. ¿Por qué? Porque aquí están usando columnas de madera de forma circular, ¿verdad? Que serían las que en lugar de estas cuadradas que tenemos aquí, ya estaríamos poniendo columnas de tipo circular, pero eso requiere mayor detalle, ¿verdad? Obviamente, repito, todo esto va a depender del tipo de nivel que yo quiera aplicar en mi maqueta, ¿sí? De ahí lo podemos ver. Estos son las columnas circulares que se van aplicando sobre abajo de los arcos de medio punto. Es otra alternativa también, sí. Repito, pero ese es a nivel de detalle que yo quiero darle a la maqueta. Si es solo volumen, lo puedo hacer de la forma más sencilla. Pero igual, si yo estoy planeando hacerlo con columnas circulares, pues le tendría que dar este detalle. En los balcones, estos se añadirán generalmente después del ensamblaje de las paredes. Se construye la envolvente del añadido como un volumen o un edificio independiente. O sea, si hay balcones, los vamos a trabajar de manera separada, ¿verdad? Y lógicamente hay que indicar sobre la cara que va a ir para darle un mejor mantenimiento. En todos los casos en los que una pieza se construya aparte y luego se monta, es útil verificar antes del acabado las medidas directamente sobre la maqueta para localizar eventuales imperfecciones que pudieran incidir en un correcto montaje. Esto es muy similar a cuando uno está construyendo una obra realmente, ¿verdad? Hay que estar uno supervisando, verificando que las medidas vayan siendo exactas, que no queden imperfecciones, porque después cuesta el montaje, especialmente en los acabados como las ventanas y las puertas, porque en una parte queda bien ajustada, en otra tiene una luz muy grande, en fin. Entonces todo eso hay que irlo chequeando. De igual manera, como se hace en la realidad, se tiene que verificar aquí en nuestra maqueta para que se puedan localizar eventuales imperfecciones, ¿sí? Entonces, vean, este es un ejemplo de balcones o ventanas de este tipo, ¿verdad? Que se pueden ir colocando después. Estas son imágenes, ¿no? Y esta es, vean ese detalle de columna, ¿sí? Y cómo se va a realizar. Aquí hay otros ejemplos de ventanas salidas, ¿verdad? Con inclinación de la parte de arriba de la ventana. Balcones, ventanas salidas, ¿verdad? Que pueden ir agregándose para que se vayan colocando en la maqueta. Vean esta maqueta también, ahí solo están los agujeros de la ventana, nada más, o solo marcadas, pero únicamente. Vean esta otra. Las imágenes de maquetas.
¿verdad? Esta otra. Aquí, estilo un portal, ¿verdad? Con una serie de arcos y columnas que se van dejando. Paredes curvas, como esta, ¿sí? Que pueden ir quedando en nuestra edificación. Sí. Esta es otra. Ventanas que pueden ir quedando, ¿verdad? Entreabiertas, como se mencionaba al principio. Es una buena técnica para dejar ventanas, ¿verdad? Pero requieren de un molde para poder hacer cortes, para dejar detalles como estos, ¿verdad? Sí. Para que queden bien definidos. ¿Sí? Entonces, voy a ver si les puedo compartir algunos videos. Donde vamos a ver los pasos a seguir para realizar una maqueta básica, aplicando las técnicas vistas en el video corte y unión de cartón batería y algunas recomendaciones. Una vez escuadrado el material, voy a trazar las piezas para la maqueta. Vamos a trabajar con la escala 1.75 y daremos una altura de 5 metros a cada pieza. Lo primero que haré es cortar una tira con la altura total y a partir de la línea guía trazar las marcas que indican los 5 metros. Esto para asegurarme que todas las piezas tengan la misma dimensión sin la necesidad de cortar individualmente pieza por pieza. Con una regla vamos a trazar una línea muy tenue porque las líneas de trazo posteriormente se borrarán, por lo que no conviene remarcar mucho el trazo, ya que al borrarlo seguirá visible esta marca. En cambio, con las marcas tenues se produce un trabajo más limpio debido a que se borran con más facilidad estos trazos. Ahora vamos a proceder al corte del material. Se alinea la navaja, se coloca la regla, aplico la presión en la regla de corte y realizo el primer corte para marcar una guía en el material. Cada vez aplico más presión hasta cortar por completo el material, las veces que sea necesario. Para continuar un corte como este, se alinea primero la navaja con el corte y se continúa el corte en la sección faltante. En caso de que el corte haya quedado chueco con alguna rebaba del material, podemos usar una lima de uñas o una lija fina para empezar a alejar las imperfecciones del corte. Esto para asegurarnos que la pieza quede lo más precisa posible. A continuación, voy a indicar cada pieza y a partir de ese punto empezar a marcar a cada 5 metros con un trazo tenue. Por favor, sus micrófonos. Ahorita se lo mando yo. ¿Tiene datos? Ahora vamos a cortar cada pieza con el procedimiento que ya conocimos. Yo sí chingo. Va, aquí está. Va, sería este. Aquí tengo las caras. Ya se lo mandé. Ahí serían los 410, ¿o yo? No le Siguiente, marcar cuál es el lado que va hacia abajo. Su micrófono, porfa. La parte inferior del muro. Para la pieza del piso o la pieza inferior, voy a marcar las guías
y repetir el proceso de escuadre y alineación. Otra forma de realizar este corte es directamente sin el trazo previo con el lápiz. En este caso, ya se sabe que esta línea de corte es perpendicular a esta. Entonces, solo se ubica la navaja, se alinea la escuadra y se empieza el corte. Una manera de facilitar el trazo es usando las piezas que tenemos de referencia. Alineamos alguna de las piezas existentes y nos auxiliamos para marcar dónde se debe cortar en la nueva pieza. Ahora, para empezar a armar, tenemos que considerar que cuando este muro cubra el piso, debe quedar al ras, y cuando se coloque esta otra pieza, se va a necesitar cubrir el canto del material por completo para lograr ese efecto de perpendicularidad y la unión quede a tope. También se debe considerar que si se ponen los muros por fuera del piso, el cual mide 5 por 5 metros de lado, el cubo va a quedar ligeramente más grande, aumentando el espesor del material que estamos usando a la dimensión de los 5 metros, por lo que se tiene que hacer un ajuste tanto en la pieza del piso como en la azotea, haciendo las piezas más chicas para que absorban el espesor del muro y el canto quede cubierto. Este procedimiento se puede hacer de dos formas: medir con el escalímetro el espesor del material, marcarlo en la pieza necesaria y cortarlo. O alinear una regla, colocar y alinear a tope las dos piezas a utilizar y trazar el espesor del muro, del material que vamos a usar. Este proceso lo hacemos en ambos lados del piso y de la azotea. Posteriormente, cortamos las partes sobrantes y ajustamos la pieza en caso de ser necesario. Bien, ¿vieron ustedes una forma de cortar? Ahora vamos a ver el siguiente video. Otra cosa que Otra cosa que facilita el trabajo es ir numerando los lados de cada pieza. Por ejemplo, muro A, muro B, muro C, etc. E indicar en el piso y en la azotea cuál cara corresponde a cada muro. Esto para asegurarnos de que el muro C, por ejemplo, coincida con el lado C del piso. En este caso, las piezas B y D cubrirán el canto de las piezas A y C, debido al corte que realizamos en el piso y la azotea. Retiro de mi área de trabajo las piezas que no necesito y para hacer más interesante este ejercicio, vamos a agregarle una puerta y una ventana al volumen. Y empiezo a trabajar con la pieza D. Volteo la pieza e indico la ubicación de la puerta de 90 centímetros, la cual se encuentra separada 1 metro de la orilla del muro, con una altura estándar de 2,10 metros. Realizo el trazo y empezamos a cortar la puerta. Aquí es importante empezar el corte justo en la línea marcada, porque si nos pasamos del trazo, al momento de borrar, quedará un corte extra en el acabado y debemos evitar eso. También es importante girar la pieza
o girar uno mismo para encontrar el ángulo más cómodo y del cual tengamos una mejor visual para cortar. Para realizar este corte, no me voy a ir hasta el final del trazo, porque puedo pasarme de esta línea de trazo y, como indicaba, marcar el material en un área por fuera de la ventana o de la puerta. Por lo que el corte lo voy a terminar un poco antes, como se indica aquí. Para terminar de cortar esta sección faltante, voy a girar la pieza 180 grados y empiezo el corte en el sentido inverso. Incluso, una vez realizados los primeros cortes guías, podemos ir girando la pieza y retirar la regla y usar únicamente como guía el corte ya realizado, sin el apoyo de la regla. Antes de retirar la pieza, es conveniente pasar el borrador para eliminar los trazos guía. Así quedaría la pieza D. Ahora vamos a trabajar con la pieza C. Repetimos el proceso anterior. Ubicamos la ventana a 2.1 metros de altura. La centramos y marcamos 2 metros de ancho y 1.2 de alto. Para el corte hacemos lo mismo, realizamos el corte hacia el final para evitar pasarnos de las marcas. Para optimizar movimientos, trato de hacer todos los cortes que tengan el mismo ángulo y después giro la pieza para concluir lo que faltó. Es importante hacer bien los cortes para no romper el material. Aquí puedo colocar el cúter o navaja para retirar el material excedente, o bien utilizar una lima o lija para lograr una pieza más limpia. Ya que tengo las piezas listas, voy a trazar un pretil de 30 centímetros en todas las caras interiores de los muros. Para concluir las piezas D y C, debo indicar el material que cubrirá la puerta y la ventana. En este caso, al ser una maqueta volumétrica, no necesito ver el interior de la maqueta, y al ser monocromática, puedo utilizar el mismo material en todo el volumen para simplemente tapar estos huecos de la puerta y la ventana, teniendo este efecto, donde se alcanza a apreciar el vano de la puerta y en un plano diferente lo que sería la puerta, y de la misma manera la ventana. Voy a colocar la puerta de esta forma, ya que por dentro voy a aplicar el pegamento alrededor del vano, por lo que me conviene tener una puerta que exceda las dimensiones. Para esta pieza no necesito ser muy preciso, ya que quedará por dentro y ese detalle no se va a ver. Lo mismo hacemos para la ventana. Ese fue el otro video. Vamos a ver un último video. Para este ejercicio vamos a utilizar una jeringa para evitar colocar excesos de pegamento. Aplico el pegamento alrededor del vano de la ventana. Debemos tener cuidado con las hebras que deja el pegamento, por lo que debemos retirarlas para que no ensucien nuestro trabajo. Colocamos la pieza. En el caso de la puerta,
Voy a pegarla separada de la orilla, ya que aquí va la pieza del piso y nos debe quedar de esta forma. Para empezar el ensamble de las piezas, voy a comenzar por el lado A, colocando el pegamento en el canto del piso, cuidando no tener exceso de pegamento para que al momento del ensamble el pegamento no se escurra por la presión de las dos piezas. Puedo auxiliarme de una regla para escuadrar la unión. Y con la escuadra verificar y asegurarme de que la unión está a 90 grados una pieza de la otra. Mantengo la presión por un momento para que las piezas se fijen. Ahora, para cubrir el canto de la pieza A, voy a pegar el muro B, ya que es conveniente armar primero el plano de piso con dos muros, es decir, una montea, ya que esto va a dar rigidez a la estructura del cubo. Una ventaja de este pegamento es que al no secar tan rápidamente nos permite colocar la pieza y seguir haciendo pequeños ajustes hasta que quede en la posición adecuada. Ya que tengamos estos planos, se puede colocar la pieza de azotea. Recordamos que hicimos recortes para que no se alteraran las dimensiones del cubo, es decir, de 5 metros. Antes de colocar la pieza, podemos verificar que no haya exceso de pegamento. Colocamos las piezas. Giramos la pieza lo que sea necesario para observar que esté bien unida. Ahora se tiene que decidir qué es más conveniente. En este caso, se necesita cubrir el canto de la pieza C. Y es más fácil colocarla primero y después colocar la pieza D, que es la que va a cubrir todo. Aquí el pegamento se aplica en dos partes. Primero, aplico en el canto de la azotea y el piso. Después, aplico el pegamento en el canto de la pieza C. Empiezo a mover el volumen para asegurarme que quede bien colocada la pieza. Si hay algún exceso de pegamento, como aquí, esperamos a que seque un momento, aproximadamente 30 segundos, y se puede empezar a retirar con el dedo o con un pedazo del mismo material raspando ligeramente hasta retirar el material excesivo. Es importante que se seque un poco porque si el pegamento está muy líquido aún, cuando se haga esto, se va a escurrir y se va a ensuciar la pieza. Si notamos que hace falta pegamento en alguna parte de la pieza, volvemos a colocar el pegamento con la jeringa. Finalmente, vamos a colocar la pieza D. En este caso, el pegamento se va a aplicar únicamente en los cantos de las piezas que ya están ensambladas. Observamos que no hay excesos de pegamento y colocamos la pieza D. Giramos y revisamos que las uniones estén lo más precisas posibles. Y aquí queda terminado nuestro ejercicio de cubo. Espero te haya sido de utilidad el video tutorial y te invito a que nos sigas acompañando con las demás técnicas para la elaboración de maquetas. Bien, pudimos ver algunos videos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a realizar nuestro trabajo. Entonces, de igual manera, les voy a mandar los videitos ahí al WhatsApp, ¿verdad? Están, creo que también están en la plataforma, pero para más rápido se los voy a mandar al WhatsApp para que lo puedan tener. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar como tarea? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es
y aprender a elaborar materiales accesibles, volúmenes en los que se integran cortes rectos a 45 grados y muros curvos para utilizar en la elaboración de elementos arquitectónicos con detalle en ejercicios posteriores. Elementos para considerar, pues la presentación del ejercicio, ¿verdad? Y se deben practicar ángulos rectos a 45 grados y curvos. Se debe incluir el cajetín, ¿verdad? Con los datos de identificación, la escala, la precisión y la exactitud de los cortes y la forma de pegado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da de ejemplo para poder trabajar? Vamos a hacer este volumen, ¿verdad? Esta es la planta, una altura de 3 metros, escala 1.75. Y ya el isométrico del volumen lo vamos a hacer escala 1.50. Entonces aquí vamos a practicar ángulos obtusos, ¿verdad? Aquí a 45 grados en relación a esta cara, ¿verdad? 45 grados. Aquí a 90 y aquí otra vez 45 grados, ¿verdad? O sea, para obtener este volumen. De ahí ya depende de ustedes qué creatividad van a utilizar, ¿verdad? Antes de realizar el presente ejercicio, visualizar todo el material de aprendizaje. Tienen que hacer la base tamaño oficio de cartón rígido. Puede ser material reciclado, es decir, material que hayan utilizado en otras maquetas, etcétera, etcétera, ¿sí? Elegir el material para realizar el modelo del volumen. Puede ser cartoncillo, cartón presentación o ilustración o similar. Dibuja la planta a escala 1.75 como guía y cortarla para pegarla sobre la base del cartón. Pero yo veo aquí algo confuso porque si dibujo la planta, bueno, 1.75, pero luego tengo que hacer ensamblar o pegar los elementos piso, muros, cubierta, pegar sobre la base volumen 1 del volumen 2, escribir datos y escalas correspondientes, realizar video de proceso de elaboración, ¿sí? Entonces aquí se les está pidiendo un video de cómo lo van elaborando. Entonces, van a tener una base y hay que seguir las instrucciones, ¿verdad? En tamaño oficio, habría que ver si nos queda, yo digo que sí. Y hay que dibujar la planta y luego hacer la maqueta colocada ahí, escala 1.50. El isométrico de la maqueta. Ya el volumen nada más, escala 1.50. ¿Verdad? Colocarle la escala correspondiente como está aquí, ¿verdad? Y hacer un video de la elaboración de este y subirlo. ¿Sí? Ese es esto también está en el Blackboard, pero igual se los voy a mandar ahí por el sí. Y este es el otro ejercicio. Que tiene muros curvos, ¿sí? Igual. Sí. El ejercicio tiene un valor de 10 puntos, 5 para cada uno de los dos volúmenes
que van a hacer. ¿Sí? Vamos a ver, 1, 2, 3 y 3, 6 serían 12, creo que, pero en el sílabo aparecen 10. Pero bueno, ustedes elabórenlo y, ¿verdad? Exactamente siguiendo las indicaciones de cómo lo vamos a dibujar. Y sí, repito, todo este material se los voy a enviar al WhatsApp. Como ven, acá no necesitamos puertas, no necesitamos ventanas, únicamente el volumen, porque es lo que les estamos pidiendo, elaboración de volumen, ¿sí? Sea para ver, respetando la altura y las dimensiones que tiene en la planta, para que pueda quedar acabado. Entonces hay que dibujar la planta y pegarlo ahí para ver si nos funciona. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a realizar. No sé si ya subieron la primera tarea al WhatsApp para poderla revisar. La elaboración de la base. De repente esa misma base les puede servir para colocar estos, los modelos estos, ¿verdad? O solo hacen una base más, no sé. Pero ustedes lo deciden. Lo que sí es que hay que hacer una secuencia en video, ¿verdad? De cómo van elaborando el proceso esto del volumen. ¿Sí? Entonces, deberían de hacerlo en la semana y poderlo subir el día viernes a más tardar, para que nos dé tiempo. ¿Sí? Entonces, yo mañana o el lunes a más tardar empiezo a revisar en el Blackboard y la tarea 1, que fue la base que dejamos la semana pasada. ¿Sí? De acuerdo, entonces yo les envío este material. ¿Alguna duda? Repito, este material, y al igual que el video se los voy a subir el link al WhatsApp, como hicimos para que puedan tener la clase ahí y les pueda servir. De todos modos, ahí va a ir también todo el material que vimos hoy, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Arquitecto, Sí. solo con una duda. Ajá. ¿Lo podemos forrar o se deja del color que está el cartón? Y si querés borrar las imperfecciones, se podría forrar, ¿verdad? Eso es ya parte de la creatividad de cada quien, ¿verdad? Si yo quiero pues ocultar algunas pequeñas imperfecciones que pudieran haber quedado, entonces lo puedo forrar para que se vea. Yo les recomiendo que utilicen un pegamento, no el Super Wonder, ni esos pegamentos súper rápidos, porque eso ya no se puede corregir, nada. Tiene que ser un pegamento que nos permita a nosotros. El que estaba usando el arquitecto en el video es el Rubber Cement, ¿sí? Que este Rubber Cement permite que nosotros peguemos y si nos equivocamos todavía podamos mover el papel o quitar el papel sin que este se rompa. ¿Sí? Esa es una gran ventaja de ese pegamento, el Rubber Cement, ¿sí?
Y no sé si el lujo nos permite esa ventaja también. Habría que probar, ¿verdad? Y la limpieza, después de que hemos hecho la maqueta, con el dedo se pueden remover bien los sobrantes de ese pegamento. Es el rubber cement. No sé si tienen acceso a él o si consiguen por allá. Si no, tal vez en alguien que pueda venir a Grafos, ¿verdad? Ellos manejan ese pegamento, o en Arriola, ¿verdad? Para poderlo tener. Es caro, pero sirve. Incluso lo venden por cuartos de galón, incluso entre 2 o 3 se pueden unir y repartirlo para poderlo utilizar, ¿verdad? Se puede guardar en un frasquito de vidrio perfectamente con su tapadera y no pasa nada. Ese se mantiene ahí, no es que se seque, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de este pegamento. Pero si no, pues si ustedes tienen acceso a lujo, no sé si ese nos permite este tipo de ventajas de que si nos equivocamos lo podamos despegar fácilmente, ¿verdad? Pero repito, ustedes tienen libertad, porque estamos en una carrera creativa, ¿verdad? De utilizar su criterio y la técnica para poder elaborar la maqueta. ¿De acuerdo? O sea, con toda libertad, Luis. Bueno, gracias, arquitecto. Wow. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, compañeros? Estamos ahí. Entonces, yo les envío las imágenes de estas tareas, ¿verdad? Y al WhatsApp para que lo puedan tener, y aquellos que quieran volver a ver el video, pues igual les voy a mandar el link del video para que lo puedan volver a ver cuantas veces quieran. ¿De acuerdo? Entonces, ánimo y a darle con ganas, pues, y a trabajarla. Si pueden empezar también a leer la biografía que les mandamos del maestro, ¿verdad? Da Vinci. Y porque de repente les digo yo, miren, vamos a entrar a un conversatorio para que comentemos qué les parece, por ejemplo, el primer capítulo, las primeras 10 páginas, no sé. De acuerdo a eso, les indicaré esta semana que voy a habilitar también lo de los grupos para poder comunicarnos por ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, igual, si tienen dudas, me las pueden mandar por el WhatsApp. Y no sé si hay dudas en el chat. Arquitecto, disculpe tanta la molestadera. ¿Sí, Luis? Una consulta. ¿A esto se le hace base o no se le hace base? Yo no escuché si se le decía base a estos isométricos. Bien, aquí está, mira, en el punto 2. Y ahorita te lo voy a compartir para que lo puedan ver. Va, perfecto, muchas gracias. Ahí dentro de las instrucciones, mira, en el punto 2, realizar base tamaño oficio de cartón rígido.
Ah, perfecto, ya lo vi. Gracias, gracias. Puede ser de material reciclado, ¿verdad? O sea, cuando les mande las imágenes estas, ahí pueden ver ustedes las indicaciones, ¿sí? Lo que me queda a mí un poco de duda es 6 puntos por cada ejercicio, serían 12 puntos, pero yo creo que en el sílabo dice que 10 puntos tiene el ejercicio. Si fuera 10 puntos, pues 5 puntos por cada uno de los volúmenes que manden, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No sé cómo les fue con la primera tarea. ¿Lo pudieron elaborar? ¿No lo han hecho? Cuéntenos, ¿cómo les fue con la base? ¿Sí, Esteban? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Si tuvieron algún problema, si pudieron realizar cortes bien. Cuéntenos, ¿cómo les fue? Calidad, dice Cecia. Bueno, qué bueno. Esteban, ¿todo bien? Qué bueno. Ningún inconveniente. Qué excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿No tuvieron problemas con los materiales, en conseguir los materiales? No hay ninguna librería de estas por allá, ¿verdad? De Arriola o Grafos. Un poco conseguirlo, bueno, pero tal vez yo les aconsejaría si pueden juntar, ya que tenemos la opción del WhatsApp, pues si alguien puede viajar a comprar los materiales, tal vez puede llevar un buen pedido para todos, ¿verdad? Lastimosamente, pues no estamos nosotros con las clases presenciales, porque si no, eso hubiera sido una buena herramienta para poderles llevar yo materiales desde aquí, ¿verdad? Pero ante la nueva situación, de repente ustedes se organizan y alguien puede, que tenga que hacer un viaje a la capital, de repente puede comunicarse con los demás compañeros y quienes, para poder hacer una sola compra para todos allá, ¿verdad? Pienso que sería una buena solución y poder tener material ahí, ¿verdad? Que les puede servir no solo para esta clase, sino que también para diseño o para cualquier otra clase que tengan que hacer este tipo de presentaciones, no sé. Pero yo lo veo como una buena posibilidad, ¿verdad? Si se pusieran de acuerdo. Recuérdense que estamos en la misma clase, digámoslo así, en la misma carrera, entonces, pues lo mejor es poder trabajar todos juntos. De igual con si entre ustedes se pueden ayudar, porque de eso se trata, ¿verdad? Trabajar en equipo a veces es bueno. Entonces, para poder ir saliendo de estos trabajos, ¿verdad? Y repito, una de las fórmulas podría ser pues comprar material para varios compañeros y alguien que pueda viajar, ¿verdad? Entonces sería lo ideal, porque incluso pueden llamar
a Grafos, de repente ellos les pueden brindar el servicio de encomiendas, no sé, o alguna, alguien que les haga el trabajo ese de encomienda para poderlo llevar. Habría que buscar la alternativa para poder trabajar, ¿verdad? Yo voy a ver si les consigo el teléfono de Grafos, el que está aquí enfrente del edificio Tical Futura. Y de repente ustedes hacen la consulta, ¿verdad? Para ver si existe la posibilidad esa. Porque ahora, ante la necesidad esta debido a la pandemia, de repente ellos pueden brindarles el servicio también, ¿verdad? Entonces habría que pensar en todas las posibilidades que se puedan tener. Repito, ¿pueden utilizar material reciclado? Sí, pueden utilizar material reciclado. Y como decía Luis, mire, lo puedo forrar para una mejor presentación, fórrenlo. Eso es ya, repito, el criterio y la decisión de cada uno para que se vea estéticamente mejor el trabajo. ¿Verdad? Esa es la idea. ¿Verdad? Que todos podamos jalar hacia el mismo lado. ¿Verdad? Que son trabajos que llevan tiempos y llevan tiempo, por eso es de que hay que empezar cuanto antes, y importante de esto es administrar bien su tiempo. Como consejo, pues elaboren su calendario de trabajo, ¿verdad? Cuánto tiempo le van a dedicar a cada una de las clases que llevan, porque si no, después se van a complicar un poco. Porque yo entiendo que diseño es la que a veces más tiempo les absorbe, pero igual de importantes son todas las demás clases, ¿verdad? Entonces, hagan su planificación de tiempo para poder administrar de mejor manera el mismo. Acuérdense que el recurso tiempo, si yo me levanto a las 8:30 en lo que desayuno, ya me dieron las 10, cuando siento ya es hora de almuerzo, ya se me fue la mañana, ya no hice nada. Entonces, pues hay que empezar a ver de qué manera, ¿verdad? Igual, si trabajo medio tiempo, o si estoy trabajando en casa, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al trabajo en computadora? Y a mí aquí a veces me regañan porque me paso todo el día sentado en la computadora, y cuando termino viendo estrellitas ustedes, de verdad, porque todo el día frente al monitor no es tan sano ni tan aconsejable. Entonces hay que tomarse tiempos de respiro también, ¿verdad? Cambiar de actividades, porque si no nos podemos enfermar, ¿verdad? Entonces, repito, hay que tratar de administrar de mejor manera nuestro tiempo. Ya después de que me regañaron, yo entendí y dedico un par de horas a trabajar, luego cambio de actividad una media hora y ya regreso otra vez a trabajar, ¿verdad? Pero hay que también cambiar un ratito el chip para que no nos vayamos a enfermar, ¿verdad? Así es de que, como recomendación, hagámoslo de esa manera para que no vayan ustedes después a lamentar esta situación, ¿verdad? Recuérdense que pasar con todas las clases 1 hora frente al monitor, y después de esta tengo otra clase y después otra clase. Entonces ya es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay que distribuir bien nuestro tiempo, ¿verdad? Para que tampoco vayamos a enfermarnos. ¿Sí? Entonces, nuevamente les repito, si pueden tener acceso a la posibilidad esa de que Grafos les haga la campaña, o que alguien haga la campaña, o que consigan un flete, no sé. Pero yo voy a tratar de buscarles el teléfono de Grafos de aquí, enfrente de Peri Roosevelt. Creo que sí está abierto ese comercial, ¿verdad? Para ver si está abierto. Si no, habría que buscar otra alternativa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Arriola tiene en el
en zona, aquí en el Centro Comercial Montserrat, pero como el centro comercial está cerrado, por lógica también esa está cerrada, pero hay tanto Arriola como Grafos en zona 1 de aquí de la capital. Voy a ver si les consigo los números de teléfono para que ustedes puedan comunicarse y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Si ellos dicen que no pueden, entonces pues ya se busca otra alternativa, ¿verdad? De que podamos llevar los materiales de otra manera, ¿verdad? Pero eso lo vamos a platicar. Entonces, no sé si hay alguna duda más, si no, dejamos la clase hoy por ahí, ¿verdad? Y nos platicamos si tienen alguna duda por el chat o si no, nos vemos el otro sábado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces les deseo feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias, Adri. Gracias, jóvenes, se cuidan. Gracias, gracias. Gracias, Cecia, gracias, Álvaro. Bueno, gracias, arquitecto. Que pase feliz tarde. Bendiciones. Igualmente, jóvenes, se cuidan. Gracias, Álvaro. Entonces les deseo feliz tarde.